Ya tenemos nuevo presidente electo, estamos esperando a ver qué va a pasar con el traspaso de mando, la transición de gobierno. A ver, Macri seguramente va a tener que entregar el bastón presidencial. ¿Qué va a pasar con la economía, la política, el armado, los gobernadores? ¿Cómo vamos a hacer para pagar la deuda? Vamos a hablar de estas cuestiones y de algunas otras que vayan surgiendo en la conversación con Julio Perotti, periodista político y especialista, lógicamente, en estas cuestiones. Julio, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias Julio por acercarte al programa. A ver, empezamos a analizar desde el discurso del domingo a la noche. ¿Cómo lo viste eso y qué se espera para los próximos días? Me parece buena idea tratar de llevarlo con este orden lógico, incluso desde el domingo a la noche, porque en primer lugar, desde temprano todo el mundo esperaba una diferencia de votos que era de 20 puntos. ¿Te acordás que surgían bocas de urnas, circulaban sí. por fuera de los márgenes legales porque no se podían difundir, pero allí estaban? Y daban 56 a 31. Sí, correcto, alguna. era paliza. En términos boxísticos, futbolísticos, era palicera goleada. Sin embargo, al final de la tarde, al final de la noche, nos encontramos con que eran 7 puntos y algo. Y esto te deja dos o tres cuestiones para analizar. La primera, que fue lo bueno que tuvo el discurso de Mauricio Macri en un horario temprano, cuando aceptó la derrota, reconoció que esa diferencia ya prácticamente era indescontable, y lo era porque iba el 90% del recuento de las mesas, y eso es una tendencia que ya no tiene... Indeclinable, claro. Indeclinable, no hay forma, no tiene reversión. Viste que empiezan a moverse en centésimas, Sí. pero ya más de ahí no se logra. Y lo que te diría llamó la atención, o lo que fue bien recibido, fue el anuncio de que había hablado con Alberto Fernández y que al otro día se iban a reunir. Primero se dijo a desayunar en la Casa Rosada, luego la reunión se acordó para media mañana, y el resultado, bueno, el resultado es esa foto, ¿no?, que estamos viendo, que nos demuestra un nivel te diría, de civilidad política que no habíamos visto. Recuerden el segundo debate en particular, Sí, cuando en abajo ninguno del de los escenario que- se claro. cruzaron, fue muy duro. Ni siquiera se saludaron Ni siquiera se tampoco. saludaron. Ese fue, te diría, el primer dato de la realidad, de la nueva realidad política que acababa de emerger el mismo domingo. Momentos después, aparecen algunas cosas que te generan, digamos, algunos cortocircuitos, algunos ruidos. En primer lugar, el discurso de Axel Kicillof, electo gobernador de la provincia de Buenos Aires, un discurso enfervorizado, no tenía la calma del ganador. Normalmente el ganador, ¿qué hace? Quizá no era el momento de decir todo lo que dijo, ¿no? En realidad, ¿sabes qué me pareció? Que se había olvidado que la campaña había terminado y que el resultado ya estaba. Entonces, cuando está el resultado, cuando vos fuiste el ganador, tu principal responsabilidad es llamar a la calma, intentar que todo se transcurra de manera normal. Podés estar eufórico, podés estar feliz, de hecho, Lógico. digamos, merecida tenía su felicidad. Pero me parece que salió con los tapones de punta muy fuerte contra María Eugenia Vidal, con la que tuvo que terminar armando también un equipo de transición. Pero me parece que no fue te diría, una salida de cadena. Parece que fue muy pensado, que estuvo muy pensado. Y esto era instalar la idea de que lo que iban a recibir era un desastre absoluto. Con lo cual iban a preparar... ¿Y dista mucho de la realidad? Me parece que lo que tiene es un fuerte endeudamiento de la provincia de Buenos Aires, y ahí es donde van a necesitar una buena relación inicial con Alberto Fernández. Te propongo que dejemos esto bajo un paraguas un Bien. momento para seguir este orden lógico, porque me parece que ese es un punto que merece ser profundizado un poco. Luego aparece Cristina. Cristina, una mujer absolutamente acostumbrada a tener ella la centralidad política. ¿Y qué hace? Primero, gana espacio de fuerte protagonismo porque Cristina sabe que ella es dueña de buena parte de los votos de Alberto. Sí, no El todo. 30%, no, me parece que todos no. Parece que todos no, porque hay otros componentes alrededor. Pero básicamente ella es dueña del voto del kirchnerismo más duro, de los grupos sociales, de algunos componentes más de centroizquierda. Creo que por fuera de eso juegan los gobernadores, juega el sindicalismo, que le aportan a su vez a Fernández otra masa. Pero en definitiva, la señora está acostumbrada a ser el eje de atención y cometen lo que en mi modesta opinión es un error: haberle marcado la cancha al propio presidente.
Si bien es cierto que ella fue quien lo eligió. Y también no se pudo aguantar hacerlo un poquito después, aunque sea, claro, en el minuto cero. Pero cuando le dice que ella va a hablar como expresidenta constitucional por 2 periodos y que le dice a Macri que, en primer lugar, está obligado a gobernar hasta el último día. ¿Qué le está diciendo Alberto Fernández? No arregles nada. Vos no tenés que arreglar nada con él. Que las malas noticias las de Macri. Vos no te comprometas. Digo, ojo, no paguemos el costo político de ser copartícipe en la transición. Eso me parece que le marcó fuertemente la cancha a Alberto. Luego sí, Alberto Fernández reconociendo de que también va a ir al encuentro, cosa que ocurrió, pero por supuesto fijando también una posición de cierta dureza, ¿no? Una euforia casi, te diría, si vos lo observas, parecías enojado. Parecías enojado, fíjate. Digo, uno hubiera esperado, bueno, un baile, un festejo, otra cosa, pero parecía como... Es más, te diría que estaba casi más enojado que Macri, que acababa de perder. Eso terminó construyendo las imágenes del domingo por ¿A la qué noche. pensás que se puede deber este enojo que me parece que atinadamente estás describiendo? O por lo menos lo que se mostró. No sé, ¿viste? Son esos juegos de imágenes que uno va viendo y que después cuando los mira en retrospectiva... Fíjate el detalle del escenario. Lo tenemos atrás, ¿no? En el escenario está Kicillof, Cristina, La Cámpora y Massa. No hay poder del Partido Justicialista por fuera de eso. Los gobernadores estaban abajo del escenario. De hecho, Alberto fue después de la asunción de Mansur el martes, y ahí sí, aparentemente fue como un acto de reivindicación. Pero fíjate que es un acto casi cooptado por el sector del kirchnerismo más duro. Y eso también es otra lectura. Pero lo dejaron a Massa. Lo dejaron a Massa, sí, bastante curioso. Lo podrían haber... Sí, lo que pasa es que Massa es el primer candidato, Sí, pero... el primer candidato a diputado nacional, ¿viste? Haberlo corrido a Massa ya hubiera sido casi que un hecho demasiado extremo y hubiera merecido muchas lecturas. Bien. Y pasemos a la lectura de Macri. Macri, el resultado de Macri, estos 8 puntos de diferencia, lo dejan a él y dejan a su fuerza viva. Es una oposición viva, de hecho es la primera minoría en la Cámara de Diputados. Una diferencia mucho mayor se lo hubiera cargado claramente a la figura de Macri y lo hubiera puesto en el mismo nivel en que terminó María Eugenia Vidal. Quizás la mejor figura del macrismo y terminó perdiendo malamente, perdiendo mal. Macri creo que queda vivo, queda con este 40% con la oportunidad de ser el jefe de la oposición, porque si no, imagínate un Macri más golpeado, las otras fuerzas que componen esta alianza Cambiemos, esta alianza originaria de Cambiemos antes de Juntos por el Cambio, como el radicalismo, se hubieran venido encima a pedir mucho más espacio de poder y de participación. Macri liderando ahora la oposición puede terminar de conformar una fuerza que sea bastante hegemónica y que le dé perspectiva para dentro de 2 años rearmarse y quizá ir a pelearle más diferencia todavía en la Cámara de Diputados, por ejemplo, al kirchnerismo ¿Pensás gobernante. que puede pasar eso o que Macri se puede apartar e ir a disfrutar de ahora no, cientos ahora de no, millones al ahora extranjero? No. ¿Pensás que ahora se queda? Me parece que no, ahora se queda. Él mismo lo ha asumido, dicen que cuando reunió al gabinete el día lunes, después de la reunión con Alberto Fernández, para contarle a su equipo de gobierno cómo le había ido, una de las cosas que le dijo es que él iba a seguir al frente de todo esto, que no iba a resignar el liderazgo. Y me parece que Macri consolidó el liderazgo entre las PASO y la elección general. Mira, si quizás las PASO no hubiesen hecho la campaña con tanto Big Data, redes sociales, y Macri hubiese salido a la calle como salió entre las PASO y la elección general, y de hecho achicó, estamos hablando enormemente la diferencia, quizás hasta hubiera ido al balotaje, hasta podría haber ganado incluso en la primera vuelta. Porque evidentemente la gente priorizó el contacto personal, ese quizás viejo modo de campaña todos volvieron política. A eso, ¿eh? Y todos volvieron a eso. Y a Macri no le fue mal. Pensemos la cantidad de gente que hubo en el acto aquí en Córdoba frente al Patio Olmos. Pensemos en eso. Sí.
Está bien, Córdoba después obviamente le dio a Macri más del 60% de los votos, ya sabemos que hay un romance con Macri, aun cuando, fíjate, Córdoba sufre exactamente lo que el resto del país, la crisis, y también lo sufre Mendoza, la sufre San Luis, la sufre Santa Fe y Entre Ríos, y fíjate la franja del medio de la camiseta de Boca, Macri ganó. Sí. Pero Macri acá revalidó su romance con los cordobeses. Quizás con una estrategia un poco más personal de campaña y más expandida, si lo hubiera traído desde las PASO hacia adelante, el resultado podría haber sido otro. Pero es cierto que eso a Macri le da fuerza como para seguir. Julio, me habías dicho que dejáramos bajo el paraguas unos minutitos el tema de la pregunta sobre María Eugenia Vidal, a lo cual te agrego también que si no se le hubiera hecho medio difícil a María Eugenia Vidal ser gobernadora de Buenos Aires con Alberto y Cristina en la Casa Rosada. En primer lugar, María Eugenia Vidal paga las consecuencias de haber pegado la elección. Y de hecho estuvo a punto de perderlo, las encuestas no le daban bien a Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, finalmente ganó y no hizo falta una segunda vuelta. Pero en el caso de María Eugenia Vidal, claramente la mala imagen que Macri tenía en todo el conurbano, más la acción del peronismo, que en el conurbano es muy fuerte, la tiraron hacia abajo. Ella se comprometió a seguir trabajando, creo que una figura que pese a todo todavía tiene por delante mucha perspectiva, porque además es una mujer joven, una mujer con mucho empuje. Pero en la provincia de Buenos Aires, fuera ya María Eugenia Vidal, se instala la Cámpora. Y es el problema que vamos a tener también en la Nación, ¿no? Sí, pero quizás menos, porque en la Nación, dentro de todo, Alberto Fernández va a tener que hacer equilibrio entre kirchnerismo camporista, kirchnerismo no camporista, movimientos sociales, empresarios, sindicalistas, más gobernadores del PJ. ¿Tenés algún nombre serio, Julio, en danza de quién puede...? No lo tengo. Sería muchos colegas, muchos medios están haciendo esto, tiras nombres, y al final los nombres los debe tener en su cabeza Alberto Fernández. ¿Y pensás que por ahí va a tener un rol importante la Cámpora en el armado del gabinete? ¿Va a ser más el ala del PJ? Lo que se ve hasta ahora de cómo ha armado su grupo de colaboradores en toda esta etapa, Alberto Fernández, me parece que está prescindiendo de alguna manera de jugarlo ahí y está con figuras que no tienen una atadura partidaria tan fuerte. Pero lo digo en términos de los economistas, como Guillermo Nielsen y algunos más. Da la impresión, y esto es solo una impresión, hay que, obviamente, para ver la rejenguera hay que dejarlo correr, que la Cámpora se va a recluir dentro de la provincia de Buenos Aires. Quienes siguen de cerca los movimientos de este grupo dicen que van a ir desde la provincia de Buenos Aires construyendo la candidatura presidencial de Máximo Kirchner para el 2023. Ese es el principal objetivo de la Cámpora y eso es lo que tienen como una meta inmediata. Quizás, claro, en el 23, si le va bien, Alberto Fernández quiere repetir. Alberto Fernández es un hombre de 60 años. Va a tener 64 cuando termine su primera etapa de mandato. Consecuencia... Tranquilamente, si le va bien, va a poder aspirar. Le podrá después ir bien en la elección o mal, pero va a tener esa aspiración. Pero la idea que estos muchachos sobre la que estarían trabajando es máximo 2023. Con eso digo, la provincia de Buenos Aires adquiere un peso específico fuerte y se convierte en un eje de atracción política que va a haber que ponerlo ahí, ¿viste? Y observarlo muy bien. Y yo te lo agrego a Axel también. Bueno, si a Axel Kicillof le va bien, también va a querer ser, obviamente, un candidato, un potencial candidato a presidente y también una figura joven. Julio, a ver si arrancamos ahora para charlar sobre la otra parte de la boleta, la parte de los diputados, el sector que va a ir a la Cámara Baja del Congreso de la Nación y que no pareció tomar mucho protagonismo en la campaña. No. Mira, suele ocurrir cuando las elecciones de diputados quedan pegadas o combinadas con o una elección presidencial o una elección de gobernador. Siempre los cargos ejecutivos se llevan la gran atención de todo el mundo, porque en definitiva, un diputado a tu vida cotidiana no le da soluciones, un intendente, un gobernador, un presidente sí. De manera tal que es lógico que lo veamos así. Pero en este caso, más aún por el nivel de polarización que se exteriorizó desde el comienzo, los diputados quedaron raleados. Fíjate que ni siquiera la estrategia del corte de boletas que planteó el gobernador Schiaretti para el peronismo fue
tan fuerte, y eso que estaba lleno de carteles por todos lados, donde necesitaba cortar las boletas. Es cierto que lograron un 17,7%, es una cifra que... Lo cual es muchísimo, para hacer es una cifra importante, pero pensá también que estaba la figura del gobernador que había sido reelegido unos meses antes con el 57%. Pero no estaba él en la lista, ¿no? No estaban en la lista, pero los rostros que estaban en la calle era Schiaretti pidiendo el voto. Recuerda que el eslogan era "Yo corto para Juan". Que fue también un mensaje que habrá que analizarlo con más tranquilidad si hay que personalizar tanto una elección de legisladores y quitarles el rostro, ¿no? Porque prácticamente eran seres anónimos, ¿no? Fíjate que no... Y la mayoría sí. La mayoría sí. Tenían un nombre chiquito. Sí, ahí nomás como para decir que estaban. Quizá era una cuestión legal que tengan que figurar. No tiene que figurar obviamente porque Claro. vos tenés que ver, tenés que saber, leer a quién vas a votar. Pero bueno, el resultado final, según el escrutinio provisorio, fue 6 legisladores para la alianza del macrismo con el radicalismo, 2 para el kirchnerismo y 1, Carlos Gutiérrez, para el schiarettismo. Dicen que la diferencia es muy chica, de manera tal que en el escrutinio definitivo van a ir a pelear. Claro, el Don le puede dar 5, claro. Se caería el sexto, que pasaría a formar parte del equipo del grupo de la bancada del gobierno de la provincia, de la bancada de Schiaretti. Me parece que hay dos cosas que son importantes para analizar. En primer lugar, dejando para atrás la elección, sea uno, sea dos, este bloque que ya tiene conformado Hacemos por Córdoba, el peronismo cordobés en la Cámara de Diputados, ¿cómo va a jugar? Le quedarían 4, ¿no? Los 3 de 2017 y Carlos Gutiérrez. Pueden ser 4, podrían ser 5 eventualmente. Pero en un esquema en el que la primera minoría la tiene el macrismo y no la tiene el kirchnerismo, Alberto Fernández, hay que ver cómo se mueven algunos grupos provinciales y en ese caso cómo se van a mover estos 5 o 4 eventualmente legisladores. Y te diría que el peronismo tiene la misma virtud del mercurio, ¿no? ¿Viste cuando se rompe un termómetro, queda una gota grande y varias chicas? Bueno, las gotas chicas terminan unidas en la grande. El peronismo tiene una extraordinaria capacidad para regenerarse como una fuerza única, cosa que no ocurre, por ejemplo, los radicales que guardan broncas, que son eternas. El peronismo tiene un gran pragmatismo. ¿Y cuánto le va a costar, Julio, a Córdoba esta especie de presidencia del gobernador Schiaretti? Especie no, presidencia. Mira, si el resultado hubiese sido mayor en términos de magnitud, si Alberto Fernández hubiese ganado por la diferencia que decían esas erróneas boca de urna, los 20 puntos. Y las encuestas. Quizás las consecuencias podrían haber sido fuertes en términos políticos. Pero, como la diferencia fue menor, Alberto Fernández hoy no se puede permitir el lujo de prescindir de nadie. Y en consecuencia va a tener, porque además así lo ha prometido, creámosle, digamos, que va a cumplir una relación institucional formal con Schiaretti. Schiaretti va a pasar a estar en la silla que tiene Córdoba, digamos, en cualquier discusión con la nación, junto con las otras provincias. Incluso en algún momento hasta se decía que quien había hecho un poco de nexo para limar algunas perezas había sido Omar Perotti, el gobernador electo de Santa Fe, cosa bastante probable. Pero es cierto que Alberto Fernández ha prometido que no va a tener ningún gesto discriminatorio hacia los cordobeses. Hasta ahí parece que en términos institucionales va a estar todo normal. Schiaretti ya lo ha venido diciendo, nos vamos a llevar bien con quien sea. En consecuencia no veo que esto vaya a generar ninguna situación de incomodidad. Donde sí uno observa que puede aparecer algunos chispazos va a ser, y no ahora, quizá en un tiempito, en la interna del peronismo cordobés. Porque hasta ahora el esquema que había armado Juan Schiaretti después de la muerte de José Manuel de la Sota, eso queda interesantísimo, ¿no? Pero así. El esquema de sucesión y de recambio generacional, recordemos a la gente que Schiaretti no puede ser reelegido, debe irse a su casa. O al Congreso de la Nación. O al Congreso de la Nación, pero pero entiendo que debe querer descansar ya, había allí una línea en la que iban a jugar como potenciales aspirantes a sucederlo el vicegobernador electo Manuel Calvo, una persona joven, y Martín Yarlor, el intendente de Córdoba. Ahí está. Sin embargo, cerremos, te propongo este análisis.
Vos te fijaste con quién tuvo gestos muy amistosos, muy cariñosos y afectuosos Alberto Fernández en la última etapa de la campaña, cuando el peronismo cordobés, la dirigencia del peronismo cordobés, de alguna manera desoyó a Schiaretti y fue a jugar con Alberto Fernández. ¿Vos te fijaste en una figura? Varios. ¿Con? Con varios, ¿no? Sí, con varios, pero hubo dos en particular. Quizás te estarás refiriendo Uno que a es la Caserio. Caserio es la puerta del Senado de la Nación para Alberto Fernández, fue el primero. Y Caserio un ocupa intendente de la zona este de la provincia quizás sería el segundo. Hay un intendente, pero hay una mujer cordobesa, hija Claro. Natalia de la Sota. Claro. Natalia de la Sota es una figura a la que Alberto Fernández privilegió, en nombre, siempre él dijo, de una vieja relación de amistad con José Manuel de la Sota, lo cual es cierto. Él trabajó con José Manuel de la Sota cuando la Sota fue senador, pero me parece que es una figura, Natalia de la Sota, que hay que entrar a seguir sus movimientos porque va a contar de alguna manera con un visto bueno, no del kirchnerismo puro, sino del albertismo. El kirchnerismo puro, el de paladar negro, nunca logró hacer bien pie, si te fijas. Sí, Nunca logró hacer pie, nunca logró constituirse como una fuerza sólida, ni aún en el momento que gobernaba Cristina, y que contaba con la puerta abierta a la Casa Rosa. Y la otra figura, efectivamente, que entra también a formar parte es Martín Gil, el intendente de Villa María, un hombre que fue funcionario de Cristina Fernández en el área de educación, de políticas universitarias, y que en los últimos tiempos había logrado una buena relación con Schiaretti, pero nunca había dejado de ser bien considerado por el poder político nacional, por el kirchnerismo. Julio. Con lo cual ahí tenemos 4 figuras. Recordemos, repasemos, sí. Manuel Calvo, vicegobernador, Martín Yayón, intendente de Córdoba. Ese es muy fuerte. Va a ser fuerte. Ya vamos a hablar de Natalia de la Sota, una figura que reúne muchas cualidades interesantes en términos de lo que le puede ofrecer como anclaje a Alberto Fernández, y digamos Martín Gil, que también lo es.